Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Buenas noches, mi gente hermosa, y esta que les habla es su pastora, amiga y licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede, y todos los martes de 7 de la noche a 8 de la noche estamos contigo porque queremos enseñar y educar con relación a nuestro sistema de gobierno, a los derechos constitucionales, definitivamente a cómo descargar la participación ciudadana, nuestra responsabilidad por nuestro sistema democrático de gobierno. Y tienes que saber que si tú no participas, tenemos la mejor fórmula para implosionar nuestro sistema. Por eso es que es tan importante que tú conozcas tus derechos y también sepas cómo puedes participar de una manera efectiva. Hoy nosotros vamos a estar hablando con dos jóvenes conservadores y defensores de la vida que se dieron a la tarea de hacer algo más que vivir por sus convicciones. Ellos han decidido hacerlas valer e integrarse en los procedimientos de participación ciudadana. Ellos son Jan Tauset y Ana Sofía Santiago, pero antes de presentarlos, yo te voy a pedir que tú puedas compartir este programa con tus familiares, con tus amigos, porque vamos a estar hablando hoy de manera especial sobre el movimiento Pro Vida contemporáneo en Puerto Rico. Además, mientras hace eso, porque sé que no se quiere perder ningún detalle, quiero anunciarles que el viernes 30 de septiembre, desde las 7:30, nosotros vamos a estar en la iglesia El Sendero de Humacao con el tercer punto de encuentro de Joven Puerto Rico es tuyo. Y nos van a acompañar en esta ocasión como conferenciantes Javier Caraballo y Fernando Jiménez. Vamos a estar hablando de dos temas tremendos. Primero, conservadurismo en las comunicaciones. Sí, así como usted lo está escuchando, conservadurismo en las comunicaciones. Y, por si fuera poco, economía y el impacto del impuesto al inventario, dos temas neurálgicos para nosotros en el presente, y estos jóvenes debidamente preparados y comprometidos con Puerto Rico van a estar con nosotros el viernes 30 de septiembre en la iglesia El Sendero de la Cruz en Humacao. Es libre de costo. Mantente siguiendo la página de Joven Puerto Rico es tuyo para mayores detalles. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer a nuestros invitados. Primero que nada, Jan, muy buenas noches. Saludos, licenciada. Gracias por tenerme e invitarnos a nosotros de parte de la organización Provida PR, y ¿verdad? Estoy sumamente orgulloso de estar aquí y con ustedes. Pues qué bueno. Y también tenemos hoy a Ana Sofía Santiago. Es la primera vez que Ana Sofía está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Un honor estar aquí. Realmente dar cátedra y dar presencia de lo que es la juventud y la generación Z más que todo. Así que vamos para adelante. Eso suena mucha responsabilidad sobre sus espaldas. Y tenemos, como de costumbre, nuestro programador y técnico, Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciada. Saludos a los invitados y a toda la audiencia de Puerto Rico se puede. Usted sabe que nosotros tenemos un refrán, que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y nosotros estamos rodeados aquí de jóvenes que están haciendo la diferencia en Puerto Rico. Todos estamos creciendo, ¿verdad? Aunando esfuerzos. Pero me gustaría conocer un poco más de quién es Ana Sofía Santiago. Bueno, pues nada, yo soy una joven como todos ustedes, ¿verdad? Todos los jóvenes que me están escuchando. Así es, que ella es tremenda. Tengo 20 años, estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, colegial Sangre Verde. Estudió biología con una especialización en bioquímica y estoy haciendo un grado menor en relaciones internacionales. Toda mi vida he hecho ciencia, un lab rat, metida en el laboratorio, pero realmente Dios nos ha llamado a que seamos una generación punta de lanza, levita para, ¿verdad? Pararnos en la brecha por la verdad, y aquí estamos. Wow, qué tremendo. Jan, para quienes no te conocen, yo le digo Jan, pero es Jan Tauset, ¿verdad? Jan Carlos Tauset. Lo que pasa es que, pues, cómo uno Cariño. tener relación y no, ¿verdad? No tratarse con el correspondiente, ¿verdad? Confianza. Jan, cuéntanos un poco de quién eres tú para los que no te conocen todavía. Pues mira, mi nombre es Giancarlo Tauset y básicamente yo siempre he sido activista desde que salí de la high school. Siempre me metí full en los temas conservadores, pero siempre hubo un tema que me apasionó más, y es el tema pro vida, porque
¿verdad? El aborto para mí es lo más horrendo que hay, que la vida más inocente y más indefensa, ¿verdad? Se termine con esa vida, y no solamente que se termine con esa vida, sino que se termine violentamente con esa vida. Así que, ¿verdad? Mi nombre es Giancarlo Tuset y soy el presidente de Provida, y Ana Sofía Santiago Rousset, ella es la vicepresidenta de Provida PR. ¿Y qué es Provida PR? Pues mira, Provida PR es una organización, ¿verdad? Mayoritariamente y liderada por jóvenes, ¿verdad? Y nosotros nos dedicamos a hacer activismo en contra del aborto, ¿verdad? Nuestra organización surgió, ¿verdad? Porque estábamos en las conferencias de Agustín Laje y estábamos, ¿verdad? Los fundadores, Soraya Ortiz, que es la fundadora, que ella tenía un chat de Telegram que era Provida, de la gente que conocía y era Provida, corillo. ¿verdad? Y yo llegué allí a la actividad y yo estaba tratando de conseguir jóvenes y organizaciones Provida, ¿verdad? Yo tenía eso en el corazón de buscar ese tipo de organizaciones, y me entero que Solayi tenía ese grupo de Telegram y me uno, y, ¿verdad? Y después yo le digo, mira, Solayi, hay que cambiar a WhatsApp porque todo el mundo usa WhatsApp, nadie usa Telegram, ¿verdad? Aunque los roben los datos y todas estas cosas. Eh, Creamos el chat de WhatsApp, ¿verdad? Antes de eso tenía la convicción de organizar los jóvenes conservadores, y en las diferentes conferencias de Agustín Laje, eso fue para agosto del año pasado, Hace un año, Estamos Pues- hablando 2021, pues exacto. yo estaba recogiendo contactos y yo tenía una lista bastante larguita de jóvenes que eran conservadores, y ¿verdad? Los metí y seguimos reclutando. También estaba Talis Romero en la conferencia, y ahí, ¿verdad? Ellos fueron nosotros fuimos los tres fundadores, pero la fundadora era Solayi, que tenía el grupo de Telegram ya hecho. Entonces, ¿verdad? Pues nosotros seguimos reclutando, hicimos el logo y aquí estamos. Wow. Entonces, ¿en qué momento se funda Provida Puerto Rico? ¿Para qué tiempo fue? Hace Era- exactamente como un año, ¿verdad, Jan? Para el mismo tiempo, en el mismo agosto lo hicieron. Sí, fue en agosto. Se fundó precisamente, ¿verdad? Técnicamente se fundó porque el chat ya existía de Telegram, pero habían como 10 personas y cosas así. Pero Pero oficialmente como organización. oficialmente, bueno, oficialmente en el Departamento del Estado no, pero oficialmente la organización se formó en la conferencia de Agustín Laje. Allí, ¿verdad? Los metimos mano, y de ahí fue que surgió la organización como tal, Ok. con todos los jóvenes que estaban allí. Se dijeron, sí, vamos a ¿Cuándo es que le dan involucrarnos. formalidad a esto, que tienes un presidente, una vicepresidenta? ¿Cómo se da eso? Pues mira, Soraya Ortiz, que era la fundadora, pues ella, pues con los jóvenes que teníamos, pues empezó a formar la directiva. Entonces, pues primero fue Talis Romero, que fue la vicepresidenta, y yo era el tesorero de la directiva. Entonces, ¿verdad? Soraya Ortiz pues tenía muchos compromisos con el trabajo y todo eso, y después, ¿verdad? Pasa la presidencia a Talis Romero, que era la presidenta, La vicepresidenta. la vicepresidenta, y ella se convierte en la presidenta, y después yo me convierto en el presidente. Pero Porque para un time frame, eso Eso. fue más o menos para septiembre 2021, finales de agosto, septiembre. sí, más o menos. Y entonces, como Talis Romero, ella está estudiando en España y toda la cosa, pues se le hacía un poco difícil, ¿verdad? Ser la presidenta y inclusive ser parte de la directiva. Entonces, pues ella ahora es nuestra embajadora internacional. Tenemos embajadora internacional Así como lo oye, de Provida. licenciada. Pero espérate pero ven acá, ¿desde cuándo es que tienen embajadores? Pero yo no estaba preparada para todo esto, de verdad. Pues mira, pues ella es la embajadora internacional, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ella está bien Wow. activa en el activismo y toda la cosa, y conoce a muchas organizaciones de otros países que nos dan recursos, a veces nos ayudan con cositas. También conoce a varios líderes del movimiento. Inclusive yo recuerdo que para los pañuelos azules, estos no, porque estos fueron otros que conseguimos, pero aquí en la isla pues no hay pañuelos azules, no hay nada de eso. Entonces ella en Argentina consiguió un contacto que lo estaba haciendo, y ella tenía que ir a Argentina, y ella fue y nos consiguió como 500 pañuelos a un precio bien barato.
era una ganga, porque allá, ¿verdad? La economía es, ¿verdad? Es diferente. Es diferente y ¿verdad? Yo diría que la izquierda ya ha destruido la economía argentina, ¿verdad? Porque se imprimió un montón de dinero y se devaluó la moneda totalmente argentina y, ¿verdad? El punto es que el dólar allí vale un montón y se pudo comprar un montón de pañuelos con, ¿verdad? Precio más bajo y ella ¿verdad? Después vino a Puerto Rico y los trajo los pañuelos, así que ella nos ha ayudado un montón. Qué bien. De verdad que me impresiona, ¿verdad? Que ya hayan podido avanzar tanto. Ana Sofía, como mujer, ¿qué aspectos promueves dentro de la lucha por la vida? Pues mira, antes, ¿verdad? De yo venir a quizá una verdad bíblica de complementariedad de sexo, yo era una feminista bien heavy, bien Ok, heavy duty. espera, como ustedes tienen solamente 20 años, no quiero decirlo para reducirlo, sino lo que quiero es Claro. contextualizar, ¿verdad? Que tienen apenas 2 décadas de vida. Sí. ¿Nos puedes decir en qué momento tú fungías así como esta feminista fuerte? Yo era bien feminista, yo te diría que alrededor de los 16 hasta los 18 años. O 15, 18 años. Fueron... Estabas en escuela superior. Sí, en escuela superior. Wow. Y pues, pero yo siempre he creído en el derecho en los derechos de las mujeres. Y realmente creo que como mujer, mi mayor, ¿verdad? La gasolina que me empuja a seguir en esta lucha pro vida, aun cuando se levantan un montón de personas a atacarnos, no solamente a mí, ¿verdad? Como mujer, pero a Jan, es que, mano, como que nosotros tenemos mucho valor y somos vital para el desarrollo de esta sociedad, y si no se salvaguarda la vida de las niñas en el vientre desde la concepción, no estamos haciendo absolutamente nada. Así que, movimiento feminista que me oye, en verdad, vamos a salvaguardar la vida de la niña desde la concepción, porque realmente ¿qué estamos haciendo? Y otra cosa es que el derecho a la vida es un derecho fundamental. O sea, hablando del derecho al aborto, pero del derecho de él literalmente se derivan todos los otros derechos. Así que yo, como estudiante de biología y, ¿verdad? Una mujer que ha hecho ciencia básicamente toda mi vida académica, yo tengo que entender que he tenido el privilegio, ¿verdad? Gloria a Dios de hacerlo, pero es porque estoy viva y estoy aquí para su gloria, ¿verdad? Como que, así que estamos aquí dando la batalla porque es real y hay que darla y nos toca. Sí, porque Ve acá, dame un brequecito, Jan. Déjame preguntarle a Ana esto. Me dijiste que de los 15 a los 18 estuviste bien activa. ¿Qué pasó a los 15 años o cómo es que se da esa conciencia, ¿verdad? Para ti de que yo tengo que abogar por estos derechos. Pues mira, todo empezó a cambiar desde la pandemia. En la pandemia yo me empecé a cuestionar absolutamente todo, incluyendo mi fe, Adanora. Que yo digo que mis cuestionamientos son los que me han llevado más cerca a Dios. Eso es. Así que en la pandemia, cuando yo estaba encerrada y cuando empecé a consumir, ¿verdad? Entre comillas, todo lo que el media nos estaba dando, fue que yo empecé a cuestionar, ok, ¿qué de todo lo que yo estoy viendo es real? ¿Qué de todo lo que yo he pensado casi toda mi vida, ¿verdad? Es real. Tuviste tiempo para pensar. Tuve tiempo para pensar, tuve muchos encontronazos con mi mamá, porque mi mamá toda mi vida me había dicho, Ana, cuidado, los movimientos feministas, que de esto es bíblico. Siempre, yo me acuerdo tener muchas discusiones con mami, porque las dos somos personas de, o sea, carácter, pero obviamente con argumentos. Definida, sí. Y como que yo siempre he sido bien firme en lo que creo, pero nunca me había topado con la verdad bíblica hasta la pandemia. Y ahí es que me di cuenta como que, ok, vamos a ver qué estoy consumiendo, qué es verdad de todo esto, vamos a pasarlo por el filtro de la Biblia, porque yo me llamaba cristiana, pero realmente pues si la Biblia no es mi máxima autoridad, pues ¿qué estamos haciendo? Así que fue una mezcla de muchas cosas, de quizás reencontrarme con mi fe, tener un encontronazo, por así decirlo, yo le digo así, pero obviamente esto todo está lleno de esperanza y de una esperanza eterna que es Cristo. Amén. Pero tener venir a la verdad bíblica de quién soy en Cristo y quiénes somos todos en Él, y que realmente verdad es Él y las verdades son las que Él dice, o sea, más nada, ¿me entiendes? Y pues eso fue en pandemia.
que realmente empecé a cuestionarlo todo y a venir a la verdad de no solo mi fe, sino de lo que soy en él y de su creación. Lo que Ana nos comparte definitivamente tiene que ver mucho con lo que yo les digo. A Dios no le interesa que nosotros le creamos por referencia. A Dios le interesa que nosotros tengamos una relación directa con Él y que nos convenzamos directamente. Así que cuando alguien me dice, yo no creo en Dios y quiero demostrarte, yo creo que está en el mejor lugar para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Así que siempre lo promuevo porque Dios no es un Dios solamente de experiencias carismáticas. Yo creo que eso es limitarlo demasiado. Él es el Dios que nos dio el intelecto, nos dio la conciencia y nos dio la capacidad de razonar. Así que qué bueno escucharte decir esto. Como yo, perdona que te interrumpa, Sí. pero esto es vital que lo mencione. Yo siempre he sido bien escéptica. Bien escéptica. Y venir a la verdad bíblica para un escéptico no es fácil. No es fácil. Así que yo sé que deben haber personas allá que estudian ciencia o que siempre han cuestionado o que dicen, maybe no, esto es como que muy pentecostal o muy carismático. Mira, como que la verdad bíblica es una y es real. Así que eso es lo que quería decir, eso es todo. Jan. Pues mira, a mí me interesó y me captó la atención mucho lo que dijo Ana. Y es sobre ¿verdad? Ella comentó cómo en la vida es el derecho fundamental y si ella nos contaba cómo ella estudia biología porque está viva y ella está aquí en el segmento de Blessing porque está viva. Entonces, lo que pasa es que la realidad es que un cadáver no tiene derecho. Entonces, si uno no está vivo, uno no tiene derecho a libertad, no tiene ni siquiera la dignidad. Porque nosotros tenemos nuestra dignidad porque somos seres vivos, humanos, y ¿verdad? Y estamos hechos a la semejanza de Dios. Y ¿verdad? Y usted estaba hablando del intelecto y todas estas cosas. Y precisamente, como que yo puedo apostar que Ana, una de las razones por la que es activista pro vida es que ella está estudiando biología y entiende estos fundamentos básicos de la biología, que la vida empieza en la concepción, las características de la vida, que es crecimiento, reproducción, movimiento, homeostasis y todas estas cosas que son básicas para la biología. Y otra cosa es que estábamos hablando de las feministas y ¿verdad? Hay que reconocer que hay diferentes olas del feminismo y está el feminismo liberal, el feminismo marxista y todas estas cosas que, ¿verdad? Hay algunos movimientos feministas que no técnicamente son a favor del aborto, que uno puede ser feminista o puede ser marxista, inclusive uno puede ser anarquista y qué sé yo, y ¿verdad? Estar a favor de la vida, que ¿verdad? No defender la vida no es que seamos cristianos o que tú seas de derecha explícitamente. Si tú defiendes la vida y la dignidad, simplemente es porque reconoces la dignidad, reconoces la vida y le das ese valor que tiene, ¿verdad? Por el simple hecho de ser seres humanos hechos a la semejanza de Dios. Así que voy a aprovechar este pie forzado que me brinda Jan para comentarles brevemente o repasar brevemente lo que es el fundamento del derecho a la vida en Puerto Rico. Bueno, si fuéramos a contextualizarlo a nivel de cultura, muchos de nosotros, para Jan y para Ana, quizás estaríamos hablando de sus bisabuelos, ¿verdad? Se acostumbraba mucho que decir lo siguiente: donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen cuatro, refiriéndose precisamente a esa capacidad de que si alguien estaba embarazado, nosotros no pensaríamos en otra cosa que en celebrar la vida, porque después de todo iba a estar bien, ¿verdad? Aquella preocupación económica no era realmente una de tal magnitud que nos hiciera cuestionar, ¿verdad?, la existencia y la permanencia de la vida de este bebé. Por otro lado, era muy usual que efectivamente si alguna mamá no podía
mantener su bebé o decidía que no lo iba a criar, cuando digo mantener, eso es lo que me refiero, o era aún, podía ser un matrimonio o una pareja que había procreado un bebé, pero entendían que no tenían los medios económicos o realmente no tenían la capacidad para criarlo, hablaban con alguna persona y esta otra persona se hacía cargo. Eso podía pasar dentro de la familia, dentro de la vecindad, y a veces eran terceros de otras comunidades que se hablaban y mira, hay una señora o una muchacha, ¿verdad?, que está buscando a quien se pueda hacer cargo de su hijo, y en Puerto Rico eso era totalmente normal y totalmente practicado. De ahí vienen que muchos de nosotros tenemos tíos y tenemos tías y primos, etcétera, que realmente son de crianza y se amaban como parte integral de nuestra familia. Por lo tanto, Puerto Rico no tenía dentro de su esquema legal ningún tipo de disposición que estableciera el derecho a que una mujer pudiera terminar con la vida de un bebé en su vientre. De hecho, cuando nosotros vamos al 1951, que estamos redactando la Constitución de Puerto Rico, dentro de la discusión, el señor Arcilla dice que era pertinente que se incluyera el derecho a la vida de todo ser humano, porque si no, aquellos que estaban más vulnerables, refiriéndose a las personas que estaban concebidas, ¿verdad?, en el vientre, no habían nacido. Por lo tanto, ese aspecto legal de persona que se define como un ser que puede vivir desprendido del seno materno, pues no lo tendrían. Él dice, y nosotros tenemos que asegurarnos que ese derecho les sea honrado. Y añade, ese derecho lo deberían tener incluido todas las constituciones del mundo. Así que por eso es que nuestra constitución, que es de factura más ancha, en el artículo 2 de la Carta de Derechos nos dice que la dignidad del ser humano es inviolable, que todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discriminación, ¿verdad?, por motivo de raza, color y sexo, etcétera. Pero ese no era el articulado que les quería citar. Si me dan un brequecito, se los busco ya mismo, después de la pausa para poderlo buscar. Pero lo que dice nuestra Constitución es que el derecho a la vida de todo ser humano, ¿verdad?, es inviolable. Y añade y nos dice que en Puerto Rico no se impondrá la pena capital a persona alguna. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros los puertorriqueños el valor a la vida es tal que aun cuando una persona asesine a otra y pase por todo el proceso legal, es más, puede admitirlo o puede resultar culpable, nosotros decidimos que nosotros no tenemos la autoridad y no es para nosotros posible, es un valor el matar a una persona. Estás ahí, ¿verdad?, conmigo. Quiero añadirte algo. En el Código Penal actual, nosotros igualmente penalizamos el que una persona sugiera o incite a otra a suicidarse. Así que estamos hablando de la vida de una persona que dice, yo quiero tomar mi vida. Si tú le dices, pues vete y hazlo, yo quiero que tú sepas que no debes decirle eso. Nuestro Código Penal establece una pena fija de 8 años, no porque lo hagas, sino por tú haberte puesto de acuerdo con ese pensamiento de esa persona o decir, tú no mereces existir, etcétera. ¿Por qué? Porque para nosotros en Puerto Rico el valor de la vida es incalculable. Por eso es que cuando nosotros tenemos a Pueblo versus Duarte del 1980 y lo están decidiendo, establece el tribunal en aquel momento que en el caso de nosotros, nuestra Constitución, que es de una factura más ancha, solamente iba a atender este aspecto del aborto desde Roe versus Wade, y distinguió que de ninguna manera el derecho a la intimidad que está incluido en nuestra Constitución se iba a referir sobre ese aspecto. Eso es por la herencia. Por lo tanto, cuando el 24 de junio del 2022 se revoca Roe versus Wade, tú y yo tenemos que entender que entonces Puerto Rico volvió a su originalidad. No existe tal cosa como el derecho a disponer de la vida de otro ser humano. En nuestro código, en nuestro ordenamiento constitucional, eso es ajeno. Mucho menos hablar del derecho a disponer de la vida de una persona que está en su estado más vulnerable. ¿Ok? Dicho esto, usted no puede abrazar y seguir repitiendo este discurso del derecho al aborto. No, la pregunta sería si en Puerto Rico nosotros estaríamos dispuestos a reconocer que una persona pueda decidir terminar con la vida de otro ser que está gestándose en su vientre como un derecho. Y me parece que nosotros en Puerto Rico no estaríamos
dispuesto a esos efectos. Dicho esto, quiero hablarle allá en un momentito. Yo conozco que tú eres demasiado activista, lo dijiste, pero realmente te gusta mucho el activismo en cuanto a defensa de la vida públicamente. ¿Qué te gustaría a ti en esta experiencia que has tenido en estos pasados 2 años? ¿Qué te gustaría ver en las personas que te dicen, yo creo en defender el derecho a la vida? ¿Qué te gustaría ver que pasara con ellos? Pues mira, el derecho a la vida es el derecho fundamental, como te dije, y yo pienso que nuestra responsabilidad como puertorriqueños es defender nuestros derechos, porque si no defendemos nuestros derechos, pues nos quedamos sin nada, literal. Yo no sé si ustedes, ¿verdad?, conocen de lo que está pasando en China y en otros países donde el pueblo no tiene derecho. Entonces, obviamente me encantaría que la gente se involucre y ¿verdad?, que levante su voz en defensa de los más inocentes y el derecho a la vida. Para mí eso sería genial, que todo Puerto Rico, que el 90% de Puerto Rico, by the way, es pro vida, y eso lo dicen todas las encuestas, ¿verdad? Algunas encuestas dicen 80%, otras 85%, otras 90%, otras inclusive más de 90%. Y ¿verdad? Es impresionante cuán pro vida es Puerto Rico, pero, ¿verdad? Necesitamos que la gente salga y se deje sentir, como a mí me gusta decir, porque si tú no te dejas sentir, pues de nada vale que seas pro vida si tú no te dejas sentir. Entonces, pero cuando me dices dejar sentir, ¿qué específico? ¿Qué actos tú esperas que hagan? Pues mira, si ustedes supiesen que dejarse sentir puede ser hasta lo más mínimo que puede ser hasta compartir un meme. ¿Verdad? Tú puedes compartir un meme pro vida, qué sé yo, mira, un meme con una persona con un libro de biología y ya tú estás haciendo activismo pro vida. Pues también puedes compartir en las redes como que información, educarte y hablar con las amistades. Inclusive, mejor todavía sería llegar a las actividades, hacer activismo. Cuando dices actividades, ¿a qué? Yo sé que para ti es bien normal todos estos términos, pero hay muchas personas que se conectan con nosotros que están aprendiendo, que posiblemente están sintonizando este programa por primera vez. Pues mira, ir a manifestaciones, ir a las vistas públicas, ir a las vistas, ir a las votaciones, todas estas De la cosas. Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa. Y verdad, yo no sé si los radio oyentes desconocen o no, pero tú puedes llegar al Capitolio y tú dices, mira, hay tal vista o hay tal votación y a mí me gustaría presenciar ¿verdad? Las sesiones, el proceso, porque es tu derecho como ciudadano tú fiscalizar y ver lo que están haciendo en tu país. Entonces, y además si te ven allí y para colmo tú llegas con tu camisa azulita clarito, pues ya saben que tú eres pro vida y el legislador te ve y dice, mira, que es más pro vida que pro muerte, así que yo tengo que ajustar mi agenda. Pero sí, dejarse sentir puede ser cualquier cosa, hacer el activismo, educar en las redes, educar a los amigos, familiares, inclusive, aún mejor, salir a la calle y dejarte sentir de verdad. Sí, el activismo para Jan y para mí quizás algunas veces se ve diferente. Para Jan es ir y hacer pancarta. A mí me gusta ser más diplomática y yo tengo muchas conversaciones con personas que piensan bien diferente a mí. Así que si eres de ese tipo de personas, ¿verdad? Conjunta tus argumentos y vamos al debate, vamos a debatir. Y he tenido muchas conversaciones muy interesantes y fructíferas con amigos, amistades de la universidad, en las organizaciones estudiantiles, en el mismo gobierno, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy en un internado y he podido tener conversaciones con personas que son de izquierda, pero conversaciones muy fructíferas, donde ambas partes salen ganando porque estamos aprendiendo. Y eso es parte del activismo. Excelente. La capacidad de comunicarnos, tenemos que volver a ese tiempo donde podíamos escucharnos, diferir, respetarnos y considerar la posición del otro. Le aclaro, es la sección 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico y dice así: se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. ¿De quién? Del ser humano, es el derecho fundamental. No existirá la pena de muerte. ¿Ok?
¿ok? Y después continúa, pero en cuanto a lo que nos concierne, esa es la sección número 7, el derecho a la vida de todo ser humano y no podemos imponer la pena de muerte. Nosotros vamos a pausar y regresamos pronto con Puerto Rico se puede. Segunda parte de Puerto Rico se puede hoy, martes 6 de septiembre del 2022. Me acompañan hoy Jan Toussaint y Ana Sofía Santiago. Queremos saludar a todas las personas que se han conectado y que nos están sintonizando en esta ocasión de manera especial. A María Rodríguez, que nos dice bendecido. Jaime Ruiz nos dice saludos, pero él está particularmente enfocado en Jan. Dice saludos, Jan. Así que Naisa Díaz, Chinianos dice bendecidos, buenas noches. Jaroromil desde Mayagüez, oye, siempre es fiel. Qué bueno que estés con nosotros. Proyecto Dignidad de Arecibo también está conectado diciéndonos bendiciones. Edwin Mieles nos dice bendiciones. Y Wilson Santiago Soler nos dice que él no sabía que tenían un programa de radio con Proyecto Dignidad. Queremos aclarar que este programa Puerto Rico se puede no tiene ningún tipo de conexión con Proyecto Dignidad. Este programa, que ya tiene 1 año y 2 meses, lo hemos hecho directamente buscando educar al pueblo. Así que gracias por su comentario porque nos permite, ¿verdad?, aclarar, don Wilson. Saludos y qué bueno que esté con nosotros. También tenemos a Bimari Maza. Puerto Rico necesita más jóvenes como ellos. Definitivamente, seguro que sí. Ana, tú querías decirnos algo. Pues nada, yo quería terminar con eso, con el activismo desde las conversaciones en nuestros hogares, en nuestras amistades. Eso es importante también. Y que ya mismo se acerca, bueno, las navidades se acercan, así que ya saben, noviembre. En la las mesa de Navidades, Thanksgiving. Mira, en Nochebuena, el día de Navidad, tú tienes que estar hablando, mira, papi, mami, a tu hijo, mira, la vida empieza en la concepción y eso lo dice la biología. Mire, usted ve, uno tiene que estar pegado a ellos porque es que no pierden ninguna oportunidad de hacer efectiva su causa. Con personas así vale la pena caminar. Hay una serie de medidas que se están discutiendo actualmente en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Es el proyecto de la Cámara 1084, el proyecto de la Cámara 715, el proyecto del Senado 693, el proyecto de la Cámara 1410 y el proyecto de la Cámara 1403. Jan, ¿cuál quieres que empecemos a comentar? Pues mira, antes de que nada, me gustaría comentar algo. Y es que usted estaba hablando sobre el derecho constitucional a la vida del ser humano y cómo la Constitución puertorriqueña lo reconoce. Y cómo usted comentó cómo en Pueblo versus Duarte decía que la intimidad no tenía nada que ver con el aborto. Inclusive el Tribunal Supremo Federal dijo lo mismo, que la intimidad no tiene nada que ver con el aborto. No, son dos cosas diferentes. Por eso. Pero te voy a explicar. Lo que dijo el federal sobre el derecho a la intimidad, lo que dice Puerto Rico sobre el derecho a la intimidad no es lo mismo. El Tribunal Supremo Federal está diciendo que la 14ª enmienda de la Constitución Federal en el derecho a la intimidad no incluye este derecho fundamental al aborto. Lo que dice Pueblo versus Duarte, versus Duarte es que al atender el caso en el 1980 no iban a tener en cuenta la cláusula del derecho a la intimidad de Puerto Rico, que era de factura más ancha, porque en cuanto al aborto, ellos se iban a dejar llevar por Roe versus Wade y lo tenían que hacer así porque nosotros reconocíamos en nuestra Constitución el derecho a la vida del ser humano. ¿Okay? No es lo mismo. Sí. Pero, ¿verdad? Puerto Rico se deja llevar por jurisprudencia federal y el punto es que la intimidad no tiene que ver nada con el aborto y eso lo dijo el Tribunal Supremo Federal. Y es interesante cómo, ¿verdad? Uno podría hasta decir que el aborto es inconstitucional, ¿verdad? Teniendo en cuenta, ¿verdad? Es que es inconstitucional. ¿Verdad? Técnicamente es, pero... No. Es que no es técnicamente. Es que conforme a nuestro orden constitucional no es ni existe tal derecho y es totalmente inconstitucional porque el derecho tutelado aquí es la vida. ¿Ves? Entonces, yo sé que hay una discusión que dice que no, que es a la par, pero realmente cuando tú te vas a nuestro derecho constitucional te das cuenta que no lo puedes abrigar. Y es interesante porque, ¿verdad? Nuestro secretario de Justicia, Domingo Emanueli, se va en el viaje de que la intimidad, cuando eso ya se discutió y no tiene nada que ver. Inclusive,
uno podría decir que el aborto es inconstitucional aquí en la isla. Y es interesante cómo él, ¿verdad?, se va en contra de todos estos proyectos pro vida. Mira, voy a aclarar, o voy a tratar de simplificar, no es que voy a aclarar, sino que cuando nosotros miramos el aborto implica darle muerte a un bebé porque mamá decidió que lo iba a hacer y no es que está su vida en riesgo ni nada. Es distinto cuando mamá va al consultorio, cuando el doctor dice, mira, la realidad es que se ha complicado el embarazo, tenemos que hacer algún tipo de intervención para salvarte porque tu vida está en riesgo, la vida del bebé también está en riesgo. ¿Y qué es lo que hace el doctor? El doctor va a intervenir para salvar a mamá y pueden ocurrir dos cosas. O que efectivamente como consecuencia natural de esa intervención, el bebé fallece o, por otro lado, que se da la intervención y los dos son salvos. ¿Por qué? Porque doctor no va a hacer esa intervención dirigido a terminar con la vida del bebé. Por lo tanto, cuando hablamos de aborto, hablamos de terminar con la vida de un ser humano en su estado más vulnerable. Cuando hablamos de preservar la vida de mamá, nunca el doctor va a buscar dar por terminada con la vida del bebé. Y esto lo tenemos que entender porque en el aborto por demanda siempre va a haber una intervención de un tercero, ¿verdad? Buscando ese resultado y únicamente ese resultado. Y precisamente quería entrar en eso del aborto por demanda o el aborto on demand, que así es que, ¿verdad?, se le conoce. Y es que, ¿verdad?, aquí el Código Penal de Puerto Rico pues declara el aborto ilegal, ¿verdad? Y tiene estas clausales que son bien amplias, que tienen que ver con la vida de la mujer y, ¿verdad?, la salud y la vida de la madre. Entonces, desde ahí es que se legaliza el aborto en la isla. El chicle. No se legaliza porque el aborto es ilegal, es complicado. Pero la realidad es que el aborto, porque sí, sin alguna, ¿verdad? Si la vida de la madre no está en riesgo, pues es ilegal. Pero ahora nuestro secretario de Justicia no quiere reconocer el Código Penal ¿verdad? Y no quiere reconocer el derecho constitucional a la vida. Bueno, él lo que dice básicamente es que simplemente él va a abdicar su responsabilidad con relación a hacer valer el artículo 98 del Código Penal actual. Pero quiero que usted considere lo siguiente, el secretario de Justicia lo nombró nuestro gobernador. Pedro Pierluisi. Y es tan importante que usted entienda que esto no es el secretario de Justicia solo, porque él le debe, pues eso es un puesto de confianza, así que podemos saber que la política pública del gobernador de turno no es una política pública dirigida a preservar el derecho a la vida. Y eso es sumamente importante. Ana Sofía está deseosa de participar porque esto es un tema, imagínense, ella estudiando biología, cuéntanos. No, realmente veo esa dicotomía de querer, ¿verdad? Vamos a decir que somos conservadores, pero realmente no es decirlo, es hacerlo. La Biblia dice que, ¿verdad? Pablo habla mucho de que el Señor llama el querer como el hacer, pero no estamos viendo ningún tipo de acción de parte de los que dicen querer preservar el derecho a la vida. Así que realmente yo no soy jurista, no me especializo en esto, pero se cae de la mata, de que el Código Penal es claro. Y eso, ¿qué es lo que quiere hacer? Enmendar el artículo 98, que es el que habla de... No, él decidió que simplemente no lo va a hacer valer. Oh, ok. Sí. Sí, él dijo que esa ley, precisamente que él no la iba a implementar, como que... Es complicado porque él dice, no, el aborto es legal porque para preservar la vida y la salud de la familia. Entonces, con esa cláusula, pues él legaliza todo el aborto y él ignora el Código Penal completamente. Mire, pero es que si el aborto fuera legal, el 1403 no tendría que tener lugar. Exacto. Pues mira esto. El asunto es que este Código Penal que nosotros tenemos actualmente es posterior a Pueblo versus Duarte. Ok. Y vemos una vez más que de todas maneras, aunque no se estaba haciendo valer el delito del aborto, nosotros como puertorriqueños, nuestra Asamblea Legislativa representándonos dijo, de todas maneras yo lo voy a incluir porque estos son mis valores.
claro, estaba Roe versus Wade, por lo tanto no lo podía hacer valer. Pero ahora, ¿qué pasa? Vuelven mis valores. Y eso es lo que yo quiero que usted le preste atención, porque nosotros somos muy definidos. Entonces, estabas mencionando para entrar en el proyecto de la Cámara, es el 1403, es el que quieres discutir. Sí, La ley que- para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. De las personas gestantes, sí, qué término más certero, ¿verdad? No, pero estábamos hablando del 1403 porque si estamos hablando de que estas personas dicen que el aborto es legal y que es un derecho fundamental, pues entonces no habría necesidad de crear esta medida, ¿verdad? ¿O estoy incorrecta? Y de hecho, surgió de inmediato. Ujú. Exacto. Lo radican básicamente, no sé si fue el mismo día que se decide mismo Roe día. versus Wade, pero yo pienso que fue el mismo día. Tan pronto bajó la decisión, porque usted recordará que se había filtrado ya el borrador de esa decisión, pues yo creo que era viernes, ellos radicaron de inmediato esta medida, pues como dice Ana Sofía, me gusta, porque así que se supone que funcione la administración de asuntos de gobierno, que para ti y para las personas que no tienen conocimiento legal les sea fácil tomar decisiones por lógica. Y mira, Ana Sofía dice, pues obviamente me estás diciendo una cosa, pero la realidad es otra, porque si esto es un derecho fundamental y ya existe, tú no necesitas legislar sobre lo que ya Ujú. existe. Exactamente. Ujú. No, y llamarlo para personas gestantes, eso me da risa, es risible porque puede que una persona gestante, vamos al caso, una mujer, vamos a ir a la biología. Ok, ahí es donde Ana Sofía se ve que no es, ¿verdad?, una jurista. Y el conocimiento, me voy a explicar. Lo que pasa es que cuando utilizas un término como ese, lo que quieres traer por los pelos la ideología de género. Claro. Y es decir, que un hombre, un varón, puede de momento decir que entiende que está embarazado, o una mujer que tuvo un cambio cosmético, ¿verdad? De sexo, y que ahora tiene la apariencia de un hombre y de momento apareció con una barriga, para incluir eso que realmente no tiene nada que ver con su biología, ¿verdad? Es una apariencia que no es acertada. Entonces quieren traer también por los pelos todos estos términos para tratar de legitimar algo que es ajeno a la biología, Jan. Y me gustaría, yo sé que estoy redondeando demasiado, pero, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando ahorita de cómo Domingo Emanueli no quería acatar la ley, literalmente. Y es interesante porque ahora mismo el secretario de Salud, que, ¿verdad?, que es parte del gabinete del gobernador Pedro Pierluisi, también, ¿verdad?, ha tenido una deficiencia grave en términos ¿verdad?, del tema del aborto. Por ejemplo, se le solicitó las estadísticas de los abortos en los hospitales públicos y literalmente No existen. no existen, no pudo dar nada, inclusive pospuso las vistas públicas, llegó después, pues, ¿verdad?, que le cambiaron la fecha a más tarde, y como quiera no pudo conseguir las estadísticas, y, ¿verdad?, teniendo en cuenta las estadísticas que sí hay, que es de las 5 clínicas abortivas en la isla, que ahora son 4, gracias a Dios cerró una en Ponce, y, ¿verdad?, Que no contabiliza los abortos en los hospitales. que no contabiliza los abortos en los hospitales de la isla. Y verdad que son estadísticas que uno no tiene la forma de certificar si son fatulas o no. Y, ¿verdad?, y ahora voy a entrar en eso. Y es que hace poco el Colegio de Médicos Cirujanos nos indicó que aproximadamente hay 18,000 alumbramientos en la isla por año. Entonces, cuando tú vas en las estadísticas de las 5 clínicas abortivas, aproximadamente por año, pues se hacen 5,000 abortos. Pues entonces estamos hablando de que en Puerto Rico se abortan aproximadamente 20% o más del 20% de los bebés de la isla, sin contar los abortos que se hacen en los hospitales, porque en todos los hospitales de Puerto Rico se pueden hacer abortos. Así que estamos hablando que estos números realmente no nos dan una visión detallada de la realidad que estamos viviendo. Y eso es preocupante. Es preocupante porque entonces si no estamos a una persona, a un pueblo que no está siendo educado con la realidad de los números que está pasando de aborto, pues es un pueblo que está verdaderamente
muerto en conocimiento porque no nos vamos a ir a hablar de la verdad o no nos vamos a parar a luchar sobre esto si no sabemos, no conocemos. Bueno, quiero decirle a ambos que saqué el porciento y sería un 36%. Equivale a un 36%, ¿verdad? La comparativa. Eso quiere decir que no es tan bajo el número, ¿verdad? Cuando miras pues, lo redondeaste a 5,000. Sí, porque por ejemplo, en el 2016 pues, hubo 4.789 abortos en las 5 clínicas, ¿verdad? Eso es lo que se dice, porque en realidad es que no hay forma de comprobar si son Pero estadísticas los tomamos fatulas. por buenos para nosotros poder Y establecer. yo recalco esto de que no sabemos si las estadísticas son fatulas, porque es un número tan impresionante que uno no se lo puede creer, ¿verdad? Ojalá fuesen fatulas, ¿verdad? Tampoco descarto que no lo sean y que nosotros sí tengamos una crisis de aborto brutal aquí en la Bueno, isla. espérate, vuelvo. Que no es una... Sí, no, es que lo es, Jan, porque si estamos diciendo que el 36% de las personas gestadas las estamos abortando, 36% con la crisis demográfica que nosotros tenemos, pues realmente son números que uno sería demasiado. Sería demasiado porque nosotros no queremos ni imponer la pena de muerte. Pero además de eso estamos diciendo que el 36% de las personas que se gestan en Puerto Rico, nosotros estamos dejándolas morir porque sí, terminando con su vida, porque sí. Así que no tampoco estadísticamente, aún tomando esos números que me parece que no necesariamente responde a los datos medibles, es una suma, 36% es una suma Sí, considerable. y nosotros tenemos una crisis demográfica brutal. Nuestros jóvenes y profesionales en edad reproductiva se nos van del país. Y nosotros, pues no tenemos nuevos puertorriqueños, ¿verdad? Se habla mucho de que el gringo, ¿verdad? Viene aquí a quedarse con todo y las propiedades y toda la cosa. Y eso es debatible porque aquí en Puerto Rico hay tantas propiedades vacantes por todos los puertorriqueños que han dejado la isla. Pero aquí hay una crisis demográfica, aquí nadie está teniendo hijos. Yo no sé si usted, licenciada, yo no sé si... Bueno, yo no puedo hablar de mi familia porque mis hijos casi todos tienen 2 hijos, ¿verdad? Así que yo tengo 11 nietos, no puedo hablar. Y por lo menos en mi familia no hay crisis demográfica. Amén por eso, hermano. Pero, ¿verdad? Yo no sé si tú, Ana, pero yo por lo menos antes, ¿verdad? Cuando mi tía, 9 años, yo iba a las tiendas y yo lo que veía era mamás con coche y madres embarazadas. Exacto. Pero ahora yo salgo a la calle y ver una madre embarazada es como ver un unicornio. Es verdad, yo lo digo así exageradamente, pero es la realidad. Y aquí se habla mucho de que los estamos quedando sin país, que nos están robando el país, ¿verdad? Personas extranjeras, pero la realidad es que los puertorriqueños pues nos estamos extinguiendo aquí en la isla. Ujú. Eh, ¿No? Y todo comienza. ¿Cuál es el inicio del aborto, verdad? Pues eso me gustaría que pudiéramos tocar en los últimos minutos. Claro que sí. En las últimas semanas ustedes estuvieron educando más bien, con relación a planificación familiar y su gesta en Puerto Rico, lo que le llamamos Planned Parenthood. Ujú. Planned Parenthood o la IPPF, ¿verdad? Una organización global multibillonaria de clínicas abortistas y es la más grande del mundo. Desde el 1973, el aborto ha reducido la población negra en Estados Unidos por un 25%, Danora. Un 25%. Y según el CDC, el doble de los afroamericanos ha muerto a causa de un aborto que decida accidentes, delitos violentos, cáncer y enfermedades cardíacas combinadas. O sea que esta es la verdadera pandemia, olvídate del COVID. Esta es la verdadera pandemia. La fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, ¿verdad? Para los que no conozcan de la historia, utilizó su trabajo para activamente promover la superioridad racial y la eutanasia. O sea, estamos hablando Ese de una es el mujer... origen de la práctica. El origen del aborto, claro que sí. Y ella trabajó incansablemente para el avance de un montón de proyectos que sumamente descabellados y controversiales. Y uno de ellos que se titula The Negro Project, que lo pueden buscar literalmente The Negro Project en PDF, está online. Y en cuanto a Incluso, nosotros las puertorriqueñas, ¿hizo algo? ¿Jan, tú quieres hablar de eso? Pues mira, aquí antes de entrar de lleno, Tenemos pocos minutos, por eso es que antes de estoy entrar hablando. de lleno, pues la fundadora de Planned Parenthood es Margaret Sanger. Ella era miembro del KKK y ella era una racista explícita.
inclusive era una de las líderes del movimiento racista, y uno de sus quotes, una de sus frases es: no queremos que se riegue la voz de que queremos exterminar a la población negra. Y eso es impactante porque también ella, ¿verdad? También habló sobre las minorías, especialmente los latinos y los hispanos, Con Ujú. relación a Puerto Rico. y etcétera. Y la realidad es que aquí en Puerto Rico, planificación familiar fue responsable, ¿verdad? Bajo, ¿verdad? Bajo mala educación, porque no se le educaba lo que se le Fueron hacía a malpractices, literalmente. En español sería sin consentimiento informado, que es lo mismo que pasa cuando se van a practicar un aborto. Sí, Ujú. sin consentimiento abortado, Informado. consentimiento informado, pues a un tercio de las mujeres puertorriqueñas se les esterilizó. Había mujeres ¿verdad? Esto se llamó como la operación en la década de los 30, cuando estaba empezando, estaba empezando la revolución industrial aquí en la isla, y ¿verdad? Se le decía, había mujeres que se hacían la operación, ¿verdad? Porque había una propaganda bien fuerte, y precisamente de Planned Parenthood y, ¿verdad? Y de otras ONGs internacionales Sí, que financiaban esto desde el inicio. sí, que ¿verdad? Ellos promocionaban esta agenda de control poblacional y decían cosas como que $1 invertido en control poblacional son $100 para la economía, que es algo absurdo, porque sin mano de obra, sin personas que laburen y que trabajen, es imposible tú correr una economía. Entonces, ¿verdad? También conocemos que tenían esta agenda de control poblacional con las minorías y precisamente los puertorriqueños, y ¿verdad? Se dio esta propaganda por todos los medios y por todo Puerto Rico de que las familias grandes pues viven mal y las familias pequeñas viven bien. Ujú. Entonces, ¿verdad? Se hizo toda esta agenda y se puso en acción esta agenda de control poblacional, y se De muerte, esterilizó. una agenda de muerte. Claro. Se esterilizó a un tercio de las mujeres puertorriqueñas. Inclusive para la década del 50 se experimentó con anticonceptivos que eran 20 veces más fuertes que los que usamos actualmente, con mujeres puertorriqueñas, y no cualquier mujer, con mujeres puertorriqueñas de residencial. O sea, Ajá. mujeres pobres de bajos recursos que a lo mejor no tenían ni acceso a la educación. Entonces tú lo estás experimentando, anticonceptivos que nadie en el mundo había probado. Los primeros que probaron esos anticonceptivos fueron mujeres puertorriqueñas, y hay mujeres que se desplomaron, hay mujeres que quedaron Murieron. esterilizadas, murieron un montón de mujeres, y es Sí. triste, es Y triste. podemos ver como en la génesis, como que de todo esto, la génesis del aborto y esta agenda de muerte, pues literalmente con quien se experimentaba y donde estaban las clínicas localizadas eran en barrios empobrecidos, en barrios de minorías, para deliberadamente disminuir esas poblaciones, y nosotros fuimos víctimas de eso. Ana Sofía, ahora mirando, estás ahora 5 años después de tu haber comenzado en el movimiento feminista, mirando actualmente lo que está pasando después de haber tenido ese encuentro, ¿verdad? Con tu fe, de convencerte de tus convicciones. ¿Cómo tú ves el movimiento pro vida en Puerto Rico en este tiempo? Pues mira, yo lo veo como una ola, literalmente. Yo he visto como personas, ¿verdad? Que los tengo en las redes sociales o que me siguen. Cada vez más estamos más empoderados, y yo, ¿verdad? Yo, toda la gloria a Dios, honestamente el convencimiento lo da el Espíritu Santo, pero incluso no hay que ser cristiano para entender que realmente la vida tiene valor, y que obviamente la moral, yo quizás debato de que la moral es Dios, pero realmente Dios escribió la ley en nuestros corazones, y realmente cuando nosotros vamos a la biología, vamos a los datos con los datos, sabemos que la vida hay que defenderla, porque si no, tenemos que hacer patria. Si no hacemos patria, ¿con qué nos vamos a quedar? O sea, tenemos que realmente no simplemente estudiar, ¿verdad? Porque somos académicos, vamos a la universidad, pero ¿qué estamos haciendo por nuestra patria? Y si alguien los está escuchando y quiere ponerse en comunicación con Provida Puerto Rico o quiere donar, ¿cómo lo hacen? Pues nada, ustedes pueden escribirnos a través de nuestras redes. Hay un equipo de creativos que se va a encargar de responderles. En Instagram es provida.pr y en Facebook es Provida Puerto Rico, así mismo.
Y nada, contáctenos, que nosotros tenemos un chat, nos enviamos las diferentes noticias que surgen, los hallazgos nuevos, estadísticas. Y es una buena comunidad. Joven que me escucha, si estás buscando y estás anhelando una comunidad, esta es la que hay. Aprendemos juntos, nos capacitamos juntos, vamos a diferentes conferencias, nos enviamos las notas. Así que para eso estamos, para aprender juntos. Y, ¿verdad? Esto es News Flash, esto es rompiendo de última hora. Vamos. Ya nosotros tenemos un ATH móvil oficial que usted puede donar a nuestro movimiento, ¿verdad? Y cada dólar que usted invierta en nosotros, pues es un dólar que lo va a ver en nosotros actividades, en protestas, en nosotros educando al pueblo sobre biología, embriología y todos estos temas que están relacionados a la defensa de la vida. Así que si usted entra a ATH móvil y pone Provida PR, le va a salir nuestro business y usted le da y hace su donativo. Ya sabe, Provida PR, ahí los tiene. Yo sé que a usted le pasó igual que a mí, se quedó con las ganas, pero el tiempo apremia. Esto parece que fue un programa de algunos 15 minutos, nos hemos quedado con las ganas, así que en otro momento vamos a volver a tener a Jan y a Ana Sofía con nosotros. Recuerda compartir este programa con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Vamos a seguir educando, orientando y defendiendo la vida, porque le vamos a dar un giro a Puerto Rico para lo mejor. Así que nos vemos la semana que viene en este segmento de Puerto Rico se puede. Que Dios les bendiga. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.